¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a tu espacio quincenal, la alegría de vivir en plenitud. Nos vamos a conectar en breve con una entrevista de radio que vamos a transmitir aquí en vivo desde Indiana. Esta entrevista que entramos. Martín, ¿cómo estás? Sale, aquí estoy, Omar. Te voy a conectar para... Bien. Ahorita te conecto, espérame. Bien, una disculpa, pero nos falló la ley de Murphy. No me podía meter al Zoom. Claro. Es un gusto tener con nosotros a Omar Cervantes desde Monterrey, Nuevo León, en México. Omar es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Tecnológico de Monterrey. Además, Omar es un atleta que ha practicado físico-culturismo por muchos años. Omar también tiene una especialidad para trabajar con personas que tienen adicciones. Con nosotros, un amigo de la hora de la amistad, les presentamos a Omar Cervantes. Buenos días, Omar. Hola, buenos días. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Bien, mi querido Martín, un saludo a la hora de la amistad. Hasta allá, hasta Qué bueno que el estás. estado Qué de bueno Indiana. que pudiste estar con nosotros hoy. Encantado, como siempre, mi querido Martín. Omar, entremos al tema. Mucha gente cuando comienza el año hace buenos propósitos y una de las cosas que escucho por ahí mucho y que lo he escuchado como pastor por muchos años, este año sí voy a dejar de tomar. ¿Por qué eso no funciona? Bueno, primero déjame comentar que en términos de propósitos de Año Nuevo en general, ¿qué sucede? La semana pasada dimos una plática y tuvimos una entrevista al respecto. ¿Qué sucede en general con los propósitos de Año Nuevo? Yo les tengo un par de años dando pláticas en este sentido y les digo, a ver, para empezar hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar la forma de comunicarnos con nosotros mismos. Si tú dices propósito de Año Nuevo, esto se queda a nivel de propósito, no lo llevaste a la acción. Es decir, yo tengo el propósito de, pero no tengo la firme convicción ni he hecho un plan de acción para llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los planes de Año Nuevo, los propósitos de Año Nuevo o los, ¿cómo le llaman? Buenos deseos, pide tus 12 deseos de Año Nuevo, se quedan en eso, en propósitos o 12 deseos. Entonces, de entrada, yo lo que te quisiera decir es que en general es muy amplio el índice de gente que desierta de sus propósitos de Año Nuevo o de sus buenos deseos de Año Nuevo por la sencilla razón de que lo tuvieron a nivel de propósito, quiero hacer, pero no lo pasaron al plano de la acción, de este es mi plan de acción. Y en ese sentido, hay una gran diferencia entre un propósito, un deseo y un plan de acción. Ahora, tocante a tu pregunta en particular, que me parece de suma relevancia, primero tenemos que ver el tipo de bebedor del que estamos hablando. Recordarás, en otras pláticas hemos comentado que hay tres tipos de bebedores. Los bebedores que usan eventualmente el alcohol o cualquier sustancia, hablando de adicciones, y que no tienen ni interés, ni les gusta, ni es algo que cambie su forma de vivir. Después está el abusador y después está el dependiente o el adicto. ¿Qué quiere decir? Hay uso, abuso y dependencia. O en las últimas clasificaciones existe adicción leve, moderada o grave. En realidad vamos a descartar al de uso, porque el que tiene uso esporádico, pues eventualmente ni siquiera le es importante el alcohol en su vida. Vamos a centrarnos en el abuso y en la dependencia o adicción.
vamos a pensar que estamos hablando ya de una persona que tiene un problema con la bebida. Entonces, si tiene un problema con la bebida, estamos hablando que es una enfermedad. Lo hemos dicho también en muchas otras entrevistas aquí contigo inclusive. Estamos hablando ya de una enfermedad. Y una enfermedad, mi querido Martín, no se quita con un propósito de año nuevo. Es como si tú tienes COVID o tienes gripa o tienes una tremenda infección estomacal y el día 31 al echar las uvas y todo esto dices, bueno, mi propósito de año nuevo va a ser que me voy a curar de la gripa que traigo. Pues no, hay que tener un tratamiento, hay que tener una estrategia, hay que tener una forma de hacerlo. Y además, en el caso de la enfermedad del alcoholismo, también quisiera recordarlo, no es una enfermedad que se atienda con fuerza de voluntad. No es una enfermedad en la que yo simplemente diga, le voy a echar muchas ganas para dejar de beber. Porque recordemos que dejar de beber es solo una parte del tratamiento para quien tiene una enfermedad de alcoholismo. Entonces, ¿por qué fracasan los planes de la gente que dice voy a dejar de beber o voy a dejar de fumar? Contestando directo, dos características fundamentales veo yo. La primera es porque no se tiene el sincero deseo de hacerlo. La gente que normalmente dice voy a dejar de fumar o voy a dejar de beber, e incluso algunos van a sus iglesias y hacen juramentos y sacan y firman ahí que voy a dejar de beber por un año o voy a dejar de fumar, o simplemente empiezan estos rituales de vamos a hacer ayuno por 21 días o por 40 días y en primer lugar lo hacen porque se lo prometieron a alguien, porque le dijeron a alguien que van a hacerlo, pero no tienen el sincero deseo de llevarlo a cabo. Segundo, si estamos hablando ya de una persona que trae un problema de alcoholismo o adicción, porque no tiene conciencia de su enfermedad, simplemente entonces está pensando en que es un buen deseo que va a llevar a cabo y no tiene conciencia de que es una enfermedad que hay que tratarla. Y número 3, porque, y esto aplica para los que hacen estos propósitos en Año Nuevo o para los que inician un proceso de recuperación, esto es muy interesante, porque siempre hay en la mente del bebedor, en este caso, le llamamos nosotros reserva de consumo. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, en la mente, hay una idea para los que son alcohólicos de que algún día voy a volver a beber de manera normal. O para los que no son y hacen este tema, dicen, bueno, creo que ya cumplí 2 semanas, me voy a dar el permiso. Y entonces a veces se dan este permiso y tienen la brillante idea de tomarse la primera copa, y una vez que toman la primera copa, pues viene la segunda, la tercera y seguramente viene la primera borrachera, y entonces ya dicen, bueno, lo volvemos a iniciar el próximo año, ya no pude, y entonces efectivamente se queda en un propósito de año nuevo que no se cumplió porque no se hizo con un plan concreto o porque, hablando del alcohol, no hubo un compromiso de atenderlo como una enfermedad. Entonces, estos son los factores fundamentales. Pues solamente una buena intención. Quedó solamente en una buena intención y normalmente, verdaderamente, te lo comento, es porque se lo prometieron a alguien, a la esposa, a los papás, a los hijos, en el trabajo, a los amigos, como que dijeron, en esta ocasión creo que ya voy a portarme bien este año. Y entonces dicen, voy a dejar de beber, pero era una promesa o un propósito. No había una convicción real. Cuando hay una convicción real, pues tienes que tener un plan de acción, un plan en concreto y pedir ayuda para que alguien te acompañe en este proceso.
sobre todo si ya tienes abuso o dependencia. O sea que realmente el que diga, quiero dejar de tomar, necesita acercarse a alguien que lo guíe, como tú, o a algún grupo de apoyo, porque solo así nada más con la pura promesa no va a funcionar. Efectivamente, mira, en términos ya de, hablando de alcoholismo, más allá de los buenos propósitos, hablando ya de alcoholismo, hay varios estigmas que no ayudan al tratamiento de la recuperación de la enfermedad. Uno de ellos es que esto es un vicio. Entonces la gente, tú lo escuchas en la calle y te dicen, es que ya quiero dejar el vicio de la bebida. O al revés, esta semana que todavía tuve tiempo libre en algunas cosas porque algunos proyectos aún no arrancan, me puse a ver una remasterización de una película tradicional mexicana que se llama Gavilano Paloma, que es la primera parte de la historia de José José, y habla de su historia de alcoholismo. Y hay una frase que me quedó muy grabada. Imagínate si esto en los 80s se decía en el cine, y le preguntaba a la esposa de José José al cantante, ¿por qué, José? ¿Por qué? Y él respondía, es que no tengo la suficiente fuerza de voluntad. Entonces, a ver, vamos a desmitificar las cosas. En primer lugar, no es un vicio, ni es un delito, ni es un acto inmoral, ni es un acto de desadaptación social. Es una enfermedad, y como enfermedad tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. Y número dos, no se trata con fuerza de voluntad, se trata con un tratamiento, justamente, que hay 3 modelos de tratamiento, pero lo que te quiero decir es que la gente dice, es que es un vicio, es que no tengo la suficiente fuerza de voluntad para enfrentar el vicio. Es que no tienes un vicio, tienes una enfermedad, y cuando tú tienes una enfermedad, pues vas con un especialista que te ayude. Aquí, ¿quiénes somos los especialistas? Hay 3 modelos fundamentales de tratamiento. El primero y el más público, por así decirlo, pero también es uno que está muy estigmatizado, es justamente, como dices, ir a un grupo de ayuda. Ir a un grupo de ayuda mutua, el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el programa de 12 pasos de Narcóticos Anónimos, con sus programas paralelos de familiares de Alcohólicos Anónimos. Es un programa que tiene más de 80 años en el mundo y que ha sido uno de los pilares en la recuperación del alcoholismo. Entonces, ¿qué ahí es? Bueno, son alcohólicos en recuperación que comparten el programa de los 12 pasos y, como ellos los dicen, comparten fortaleza, experiencia y esperanza para tratar el bien común entre ellos, que es la enfermedad del alcoholismo. Existe un modelo ambulatorio para quienes dicen, no, yo no quiero ir a un grupo, o el grupo no me funciona, o mi enfermedad está más avanzada que para un grupo. Existe el modelo ambulatorio, que es venir con un especialista en adicciones profesional, como tu servidor, que los puede diagnosticar y los puede acompañar en el tratamiento terapéutico en el consultorio, pero que también les vamos a dejar como parte complementaria de sus actividades de ellos el cambiar su régimen alimenticio, el tener alguna actividad física, el tener una consejería espiritual y, por supuesto, el acudir a un grupo de ayuda mutua. Entonces, este es un modelo mixto en el que está un especialista profesional y se hace acompañar de otra serie de herramientas. Y el tercer modelo es el modelo residencial para enfermedades ya crónicas, que es internarlos en una clínica. Allá con ustedes en Estados Unidos, las clínicas aproximadamente tienen 28 días de internamiento. Aquí en México hay clínicas de 15 días, 21 días, 35 días, 42 días o 90 días. Lo único que yo siempre les sugiero aquí en el país, en México, es que acudan con instancias que estén normadas por la norma oficial mexicana 028, que es la que nos rige a todos en materia de adicciones, incluyendo el alcoholismo. Ahora, en Estados Unidos, pues yo les diría lo mismo. Busquen grupos certificados por la Central Internacional de Alcohólicos Anónimos, busquen especialistas que tengan su cédula profesional, que estén capacitados, o busquen clínicas definitivamente que estén
avaladas por las autoridades sanitarias de allá de Estados Unidos, que no debe ser muy diferente de aquí de nuestro país. Pero efectivamente es mucho más fácil cuando pides ayuda, porque estamos hablando de una enfermedad que tiene como una de sus características la presentación de recaídas. Es decir, es normal que los adictos al principio recaigan. Son pocos los casos de éxito que llegan y desde el primer día que llegan tuvieron una recuperación plena. Siempre hay recaídas y en el momento de las recaídas es el momento donde tienen que tener una red de apoyo para poder hacerle frente a su enfermedad. Evidentemente sí los hay casos garbanzos de a libra, como decimos aquí, que de repente dicen ya no quiero fumar o ya no quiero beber y lo logran. Mis respetos para ellos, pero es mucho más fácil si tienes una red de apoyo física, mental y espiritual. ¿Y cuándo tú determinas cuál es el mejor programa de esos tres programas que tú mencionas, de esas tres terapias? ¿Cuándo tú defines cuando estás con una persona, para ti va a ser mejor estar internado, para ti va a ser mejor los grupos de apoyo, para ti va a ser mejor un consejero con el cual tú estás hablando y te está ayudando? ¿Cómo se determina eso, Omar? Se hace una exploración diagnóstica. Esta enfermedad es una enfermedad casuística, es decir, no hay una medicina que aplique para todos. Y en ese sentido yo sí soy muy honesto y muy ético, porque hay quienes a todos los quieren internar. Y más, si llegan a una clínica, pues por supuesto les dicen, sí, ya, aquí quédate, de aquí eres, aquí te vamos a ayudar. Y la realidad es que no es cierto. Yo trabajé en dos clínicas muy buenas aquí en México, que es Monte Fénix y es la Clínica Kleider, que es también de Grupo Fénix, que por supuesto son muy responsables, pero efectivamente cualquiera que llega por información le dicen, pues tú ya quédate y aquí te vamos a ayudar. Sin embargo, no todos los pacientes están en una situación crónica que requieran un internamiento. Hay pacientes, voy a hablar de mí y al final es un poco testimonial. Yo ocupé el segundo modelo. Yo cuando tuve un problema de alcoholismo hace 24 años, que ya me recuperé de ello, gracias a Dios, en mi caso yo me puse en manos de una excelente psiquiatra, tuve una red de apoyo familiar muy importante y acudí a los grupos de 12 Pasos aquí en la ciudad de Monterrey. Y entonces para mí estar con psiquiatra, terapeutas y grupo de 12 Pasos fue suficiente. ¿Por qué? Porque yo pues, tenía 30 años, tenía una condición mental todavía clara. Yo sí tenía un problema ya grave de adicción, pero mi deseo de recuperarme era fuerte. Sin embargo, hay personas que no, que ya la enfermedad crónica requiere desintoxicación, y el periodo de desintoxicación normalmente dura una semana, y además necesitan apoyo médico para evitar el síndrome de abstinencia. Cuando la enfermedad crónica está ya tan avanzada, el dejar de consumir la sustancia te genera un síndrome de abstinencia que eventualmente es muy doloroso física y mentalmente, y necesitan estar atendidos 24 horas por un equipo médico. Entonces, el proceso de desintoxicación y el proceso de atención del síndrome de abstinencia puede durar de 7 a 14 días, y esa es una de las características que yo buscaría en alguien que debe ser internado. Si hay alguien que no presenta un alcoholismo crónico, que no tiene todavía un síndrome de abstinencia tan agudo, como fue mi caso y como son otros casos, puede ser que con el modelo ambulatorio pueda funcionar. Ahora, hay quien te dice, no, pues es que yo no tengo recursos ni para una clínica ni para un especialista. Entonces les decimos, bueno, ve a los grupos de 12 Pasos, ahí lo único que te van a cobrar es tu tiempo, tu deseo de dejar de beber, y te van a pasar la canasta para en la séptima tradición tú pongas las monedas que puedas aportar. Entonces,
Se hace un análisis diagnóstico de cada caso y cada caso es diferente. Hay gente que de inmediato dices, hay que internar porque fuera, aunque sea yo el mejor especialista en adicciones, no voy a poder. A él hay que retirarlo de todo tipo de contacto con la sustancia. El beneficio, además de toda la atención médica, psicológica y psiquiátrica de una clínica, el beneficio es que se aísla al paciente y por más que el paciente quiera acceder a una cerveza, una botella o una sustancia psicotrópica va a ser imposible. Afuera ese es el riesgo. Cuando hacemos el compromiso de una persona que dice es que yo no me quiero internar porque no tengo los recursos o porque no puedo faltar a mi trabajo o porque yo quisiera darme la última oportunidad, hacemos un compromiso. Yo les digo, bueno, vamos a hacer un plan de 10 semanas y en esas 10 semanas con el modelo ambulatorio vas a tus juntas, te metes al programa, vienes a tu terapia, buscas consejería espiritual independientemente del tipo de fe que tengas y si en ese inter no consumes, posiblemente podamos sostener este tratamiento por fuera. Pero si a la semana llegas y me dices, Omar, fue imposible, lo intenté, pero me ganó la tentación, me salí a la tienda de conveniencia a comprar bebida o le velé al dealer, entonces ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Mejor intérnate, porque las primeras semanas, de las 4 a 12 semanas del proceso de desintoxicación, es lo más fuerte. Después de las 90 días, después de los 3 meses, viene un proceso que le llamamos nosotros prevención de recaída, donde justamente damos un mantenimiento para que la gente no vuelva a beber o a drogarse y se pueda mantener por sí mismo. Pero además recuerda que es una enfermedad que es crónica e incurable, o sea, toda la vida vas a estar pendiente de tu enfermedad para nunca volver a consumir. Ahora, quiero hacerte esta pregunta porque aquí en Estados Unidos esto existe mucho. Las clínicas basadas en la fe. Es decir, te metemos a una clínica o a un programa en el cual tú vas a estar encerrado las 24 horas del día, pero gran parte de eso va a ser a través de oración, a través de prácticas religiosas. ¿Qué dices tú de eso, Omar? Porque yo veo a veces un peligro porque mucha gente que sale de ahí vuelve a caer y no tienen las herramientas para volver a salir adelante porque todo lo que vieron en ese programa fue religioso. ¿Tú qué dices de eso, Omar? Mira, es el mismo caso que aquí en México. Aquí en México también existen este tipo de centros. Lo primero que yo te diría, mi querido Martín, es hay que revisar si están certificadas, si tienen, en el caso de México, la norma oficial mexicana 028. Y entonces, bueno, si tiene la norma oficial mexicana 028, podemos tener por lo menos certeza de que sabemos que están tratando con adicciones. Si son centros religiosos que se dedican a ayudar a la gente por sus ministerios o por lo que sea, yo lo que les digo, y esto lo digo con mucho respeto, y qué interesante que me hagas tú, siendo pastor, esta pregunta, porque hay que ser responsables. Yo también, sí, claro. Yo estoy cierto que la fe en Dios, por supuesto, es 50% del proceso de recuperación. Y por eso los Alcohólicos Anónimos fueron muy sabios cuando dijeron, vamos a poner, en lugar de Dios, vamos a hablar de un poder superior como cada quien lo decida. Porque pues algunos pueden tener un tipo de fe, un tipo de feligresía, un tipo de membresía en alguna iglesia o en otra. Lo importante es que tengas fe en algo. Carl Jung, el psiquiatra más reconocido del siglo pasado, cuando revisó el programa de los Alcohólicos Anónimos, él dijo, es un milagro lo que están haciendo los Alcohólicos Anónimos, porque un espíritu negativo como el alcohol está siendo sustituido por la fe, que es un espíritu positivo. Entonces, por supuesto, y quiero ser bien claro, la fe es un elemento fundamental en el proceso de recuperación. Pero, dice también por ahí la frase, la fe sin obras es letra muerta.
Exacto. O decimos aquí en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Y entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, pues mientras están internados en estos centros religiosos de ayuda, pues es evidente, no van a beber, primero, porque están aislados de la bebida, porque no tienen acceso a la sustancia. Y segundo, porque en ese contacto permanente de la oración, la meditación, la enseñanza de la palabra a través de estos programas, pues es evidente que no van a querer beber. Pero ¿qué pasa? Pasa exactamente de lo que estamos hablando. Salen del centro y no crearon una conciencia de enfermedad. Pasa exactamente lo mismo que con los propósitos de Año Nuevo. No tienen una conciencia de enfermedad y entonces dicen, pues es que Dios ya me curó o Dios ya me sanó. Yo he tenido casos lamentables que han tenido desenlaces fatales por frases como estas, porque yo les digo, a ver, efectivamente Dios te está ayudando y Dios está haciendo lo suyo, pero tú tienes que hacer lo tuyo. ¿Por qué? Porque recuerda que esta enfermedad es incurable. Nadie te puede decir, Dios ya me sanó. Y si nos metemos en este tema etimológico, que no es el caso, pero yo les digo, bueno, suponiendo que sanó espiritualmente tu enfermedad, que podría existir, pero tu enfermedad física y tu enfermedad mental dependen de que tú no vuelvas a tomar. Porque si tú dices, Dios ya me sanó y entonces ya estoy apto y habilitado para volver a beber normalmente porque Dios ya me dio sanidad, estás en un error. Dios te está dando sanidad, hablando en términos espirituales o de la fe, para que tú ya no vuelvas a beber. Pero si tú crees que Dios te dio la sanidad como una licencia de que ya puedes volver a beber, pues entonces no aprendiste nada. Y eso es lo que sucede, que cuando no hay una conciencia de enfermedad, efectivamente se somete a la persona a esto que algunos le llaman la nube rosa. Estás en contacto permanente con Dios, pero sales al mundo real y el mundo real está lleno de factores estresantes y entonces pues otra vez tienes que ver trabajo, ingresos económicos, familia, y se te va olvidando Dios. Bueno, tú que estás en una iglesia, tú sabrás cuánta gente se acuerda de Dios antes de la enseñanza o el servicio. Entre semana, cuánta gente se acuerda de Dios y cuánta gente solamente el domingo que va a la misa o al servicio se acuerda de Dios. Entonces, por supuesto, insisto y quiero ser muy claro, porque además creo en Dios, creo en Jesús, pero Él hace lo suyo y te da palabra, por supuesto, de sanidad, pero también te dice, tienes que ser obediente. A ver, creo que perdimos la transmisión. No. Aquí, sí. Yo te estoy escuchando. Discúlpame, es que algo pasó. Sí. Te decía, tenemos que ser obedientes, y el ser obedientes, ¿qué implica? Pues hay que hacer cada quien su trabajo, y hacer mi trabajo es no tomarme la primera copa de alcohol, no prender el primer cigarro o no buscar al dealer para conseguir droga. Entonces, funcionan, pero para mi gusto les falta la parte de hablar de la enfermedad como tal. Y entonces, si preparan a las personas para decir, ya te desintoxiqué, ya te hablé de Dios, ya te di las herramientas para que acudas a Dios cada vez que tengas un problema, pero además ya te di la información y la educación para que entiendas a tu enfermedad, pues serían maravillosas. Sería maravilloso que en estos lugares, como describes, practiquen el programa de 12 pasos. Sería maravilloso que en estos lugares pues tengan acceso a especialistas y consejeros profesionales que den pláticas de adicción, porque insisto, el modelo no es un modelo unipersonal de solo grupo o solo terapia o solo iglesia. Es un modelo en el que mientras más herramientas tenga la persona, es más fácil que entienda su enfermedad y logre manejarla el resto de su vida. Porque además, insisto, es una enfermedad. Yo tengo 24 años sin beber, pero si a mí se me olvida
todo lo que aprendí en la escuela profesionalmente y se me olvida que lo que viví hace 24 años y digo, bueno, al cumplir 25 yo creo que ya me voy a poder tomar un trago de manera natural, pues como decimos aquí, seguramente seré hombre al agua más temprano que tarde. Y esa es la misma razón por la que yo te preguntaba eso, porque yo he visto muchas cosas como pastor y he visto como muchas veces falta eso precisamente que estabas mencionando, la falta de la enseñanza de lo que es la enfermedad y de la realidad de esa enfermedad. Y por eso es que te hacía esa pregunta. Omar, el radio tú sabes que la radio es cruel en cuanto al tiempo. ¿Cómo te puede contactar alguien que quiera hacerte una pregunta? Nosotros tenemos una audiencia que va por todo, no solamente en el estado de Indiana, sino que nos escuchan por todo Estados Unidos e incluso en México y en Centroamérica. Sí, con mucho gusto, gracias Martín. Pues tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube, en las tres como @la alegría de vivir en plenitud, y tenemos un número de WhatsApp de aquí de México, que es 81 34 06 19 76. En este WhatsApp solamente contestamos mensajes por escrito, no tomamos llamadas. No sé cómo es el marcaje de allá de Estados Unidos, pero cualquiera que nos escuche aquí en México solamente hay que poner la alada anterior, 81 34 06 19 76, o en nuestras redes sociales @la alegría de vivir en plenitud. Y con mucho gusto tenemos esta red de apoyo y nuestra página web, que es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Sabemos que no va a ser la última vez. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Martín. Cuantas veces quieras, un saludo para ti, para tu familia, para tus radioescuchas y para todos que por allá sé que están pasando fríos. Cuídense mucho. Sí, ahorita estamos a más o menos como unos -10, algo así, centígrados. Bueno, aquí amanecemos a 6 y ya sacamos los cobertores, imagínate. Pero bueno, pues un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes, Martín. Gracias, Omar, y gracias. Y vamos a poner tu información en el Facebook de nuestra iglesia. facebook.com/amistadfw, y ahí vamos a poner más información para el que se quiera conectar con Omar. Estoy seguro que él incluso da consejería por Zoom, ¿verdad? Sí, estamos en línea. Así que siéntase en libertad. Él es un experto en esto, y cualquier adicción, no solamente alcoholismo, sino cualquier otro tipo de adicción. Gracias, Omar, un abrazo. Gracias, Martín, bendiciones, cuídense. Bendiciones, hasta luego. Y seguimos. Pues amigos, esta entrevista con Martín García, ex compañero del TEC de Monterrey, hoy pastor de una iglesia presbiteriana en Indiana, en Estados Unidos. Muy interesante, me parece que los conceptos fueron y son muy claros. Por eso aprovechamos esta entrevista para hacer el primer en vivo de este año, que por algún motivo hoy no pudimos transmitir en Instagram. Vamos a poner un post en Instagram para que quienes nos siguen en esa red y quieran ver diferida esta transmisión, pues se vengan al Facebook y aquí nos puedan acompañar. Yo aprovecho, antes de cerrar la transmisión, para comentar que hoy es 15 de enero. Se nos fue ya la primer mitad del primer mes del año, y te quiero preguntar, a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿cómo van tus compromisos? Ojo, acuérdate, son compromisos, no son propósitos ni buenos deseos. ¿Cómo van tus objetivos y tus compromisos del 2022? Yo te quisiera hacer una reflexión en ese sentido. Primero, si vas bien, haz este fin de semana
un análisis, un balance de qué ha sido lo que has hecho para que estés logrando de manera exitosa tu plan de acción y estés cumpliendo con tu compromiso. Si por algún motivo tropezaste o te apartaste del objetivo y del compromiso inicial, no te preocupes, vuelve a iniciar. No vayas a cometer el error de decir, ya no pude hacerlo, ya se me fue, ya no es año nuevo, entonces pues ya no, y abandones y seas de las estadísticas que abandonas. Preferible decir, a ver, no lo he hecho al 100, pero voy a ajustar y voy a evaluar aquellas partes que me hicieron caer o salirme del camino. Y 3, si todavía no le pones acción a lo que te comprometiste que serían tus objetivos, en otras palabras, si todavía no inicias con lo que tú escribiste para ti. Nuestra última transmisión del año pasado fue hace 2 semanas, viernes 31, hoy es sábado 15. Hablábamos de que esto tiene que ser un compromiso contigo mismo, que tenga un plan de acción muy claro, que tenga una ruta de evaluación muy clara, que lo hagas por ti y por nadie más y que lo puedas estar ajustando. Si aún no arrancas, no pasa nada. Arranca hoy, arranca mañana, arranca el lunes, estás a tiempo. No importa los motivos por los que no hayas podido arrancar o por los que hayas de pronto abandonado el objetivo de este compromiso que te hiciste. Hoy, 15 de enero del 2022, es un muy buen momento para iniciar. Y bueno, te recordamos que a pesar de la 4ª ola de contagios que en México están muy altos, estamos dando sesiones de adicciones, de codependencia, de bienestar integral en línea, por Zoom, por Skype, por la plataforma que sea más cómoda. Está, ya lo decíamos ahorita en la entrevista, está en nuestras redes sociales, está en nuestro WhatsApp. Y esperando que esta 4ª ola pase pronto, volveremos en Monterrey a las sesiones presenciales, y en el resto del país o de alguna parte del mundo donde nos localicen, con mucho gusto estamos en línea. Y bueno, pues te deseo que tengas un excelente fin de semana, que Dios bendice, y nos vemos en 15 días para ver cómo vamos y para ver cómo va avanzando tu año. Yo te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, caluroso abrazo para el frío de estas épocas, y quedamos a tus órdenes en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, buen fin de semana.